Colombia atraviesa crisis por falta de entrega de medicamentos y obstáculos en el acceso a tratamientos médicos. Defensoría del Pueblo advierte que la situación se agrava al punto de disparar las tutelas de ciudadanos que reclaman la garantía de su derecho a la salud. Gobierno Nacional descalifica preocupante informe de la Defensoría del Pueblo sobre una crisis en Colombia por la no entrega de medicamentos. Afirma que es una información errada. La Voz del Uno. Ciudadanos dan la razón a la Defensoría del Pueblo al denunciar escasez de medicamentos, demoras en su entrega y graves impactos de la crisis en la salud. Autoridades desmantelan red que distribuía medicamentos falsificados. Más de 5.000 unidades fueron incautadas en Bogotá. Revelador expediente por muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes en Halloween. Agresor justifica ataque por intento de abuso sexual. Fiscalía llama a juicio a alias El Costeño y alias El Hermano, señalados estructuradores del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Precandidato presidencial Abelardo de la Espriella radica denuncia contra el presidente Gustavo Petro por traición a la patria. Operación de la refinería de Cartagena Reficar está en riesgo por deuda de impuestos con la DIAN. La empresa estaría evaluando proceso jurídico para evitar embargo. Escándalo en Miss Universo. Empresario llama tonta a una de las participantes en pleno evento. La historia completa y sus reacciones en las noticias del entretenimiento. La defensora del pueblo Iris Marín, en una audiencia sobre la situación de salud en el país, aseguró que Colombia está en crisis en este renglón. Crisis por el desabastecimiento de medicamentos, por la dificultad en el acceso a estos medicamentos y a tratamientos, crisis por las millonarias deudas de las EPS y por las miles y miles de tutelas. Un panorama nada alentador. Cuando la vigencia 2025 está por terminar, el panorama de la salud en Colombia sigue siendo desalentador, principalmente por la falta de atención y entrega de medicamentos. Son 1.003.147 tutelas recibidas entre enero del 2020 y agosto del 2025, de los cuales el 36,82% obedecen a dificultades con la entrega de medicamentos y el 33,85% a la vulneración del derecho a la salud. En Barranquilla, la defensora del pueblo Iris Marín se refirió a la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud, pero también a los hallazgos que han identificado en lo que tiene que ver con la crisis de medicamentos en el país. La falta de acceso a medicamentos es el doble de lo que teníamos en el 2021 y además es más de lo que teníamos en el año 2008 cuando se declaró, cuando la Corte empezó su intervención estructural en materia de salud. La Defensoría reveló que a la falta de entrega de medicamentos, los usuarios han optado por asumir ese gasto, afectando entre el 7 y el 90% de sus ingresos mensuales. El 61% de las personas que tuvieron problemas en acceso a medicamentos decidieron comprarlos de manera particular. Para una persona en Bogotá debe invertir el 17% de sus ingresos privados personales en pagarlo, pero en Bichada tendría que invertir el 143% de sus ingresos. Este año la Defensoría ha recibido un total de 18.451 acciones de tutelas, siendo el 7% por negación de medicamentos y la Supersalud 1.340.851 quejas, de las cuales el 28% corresponden a la misma afectación. El Ministerio de Salud arremetió contra la Defensoría por el informe en el que asegura que debe haber una reforma estructural al sistema por el problema en la entrega de medicamentos. El ministro de Salud arremetió contra el informe de la Defensoría del Pueblo que advierte una crisis por la falta de entrega de medicamentos. En este se alerta que los usuarios estarían gastando hasta el 90% de su sueldo en la compra de fármacos. Decir que el 90% del salario de una persona se va a gastar en medicamentos, pues eso creo que es una información errada, porque creo que no creo, porque yo leí el dato de la Defensoría y eso no es lo que ella dice. El informe además advierte que se han disparado las acciones legales sin respuesta concreta. El ministro defendió su postura indicando que el aumento de las quejas obedece a la crisis de las EPS intervenidas. La Contraloría ya dio su informe, eso no es nuevo. Las EPS que están intervenidas es porque no tienen ni capital, ni patrimonio, ni tienen reservas. ¿Qué es lo que habría que hacer? Liquidarlas. Y si las liquidamos, tienen unas deudas tan grandes que si las llegamos a liquidar, lo que hacemos es crear y generar una catástrofe, porque entonces ¿quién va a pagar? ¿No? Si las EPS no pagan, entonces ¿quién va a pagar?
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esperando que haya la reforma. Mientras la Defensoría clama por ayuda a los pacientes, el ministro de Salud condiciona la solución a la aprobación de su reforma. En Noticentro 1 somos la voz de los miles y miles de ciudadanos que día a día afrontan y padecen la crisis de salud en el país. El panorama en Bogotá es el siguiente. El sistema de salud en Colombia atraviesa una de sus peores crisis en años. Mucha demora y los medicamentos, según las fórmulas, no los entregan, siempre quedan pendientes. Llega uno, viene pendiente, no lo hay. Y cuando viene uno, entonces dice, no, ya se venció la fórmula. Toca volver a decirle al médico que la renueve. Eso es una tomadera del pelo con la salud. Siempre más, no falla de 4 horas. Eso son 4 horas o más. Y a veces no es solo eso, sino que entran, pasan las 4 horas, se llega y que no hay el medicamento. Ya 3 meses y nunca llegó. Ya me cansé de ir porque eso no... Y eso es lo que ellos buscan, no darlo para que uno desista. Pero es que ya uno con quién pelea, dígame. Ya llevo una semana viniendo por el medicamento y nada, que me lo han dado porque me dicen que no hay. Entonces queda en espera y cuando uno viene es la misma cosa. No ha llegado el medicamento, tampoco son dignos de decirle a uno puede venir tal día o hacérselo llegar a la casa. Entonces preocupante porque desde mediodía estoy acá y todavía ni he recibido no he podido pasar el turno. Las voces de estos pacientes coinciden en un mismo reclamo: atención digna y acceso oportuno a sus tratamientos. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, arremetió contra el Congreso, acusándolo de querer dilatar los procesos para no aprobar la reforma, y señaló que pese a los fallos, continuará adelante con el decreto del modelo preventivo. Ante el estancamiento de la reforma a la salud, el ministro de Salud arremetió contra la Comisión Séptima, señaló a los congresistas de dilatar el debate y lanzó una dura advertencia política. Buscan cualquier pretexto. Mañana fue que le dio mareo a la doctora, no, que fue que le dio mareo al doctor. No, todo lo que no les interesa, no desean, ellos creen que ya se acabó este gobierno. Y lo que no sabe es que el pueblo va a reelegir este gobierno. Aseguró que los congresistas evitan estudiar el decreto de modelo preventivo por temor a que se repita el suceso de la reforma laboral. ¿Por qué no lo estudian? Les da miedo de que primero no son capaces de archivarlo como archivaron el del año pasado, porque entonces eso lo hicieron con la reforma laboral. ¿Y qué pasó? Se apeló, fue a otra comisión, la otra comisión sí lo estudió, lo sacó adelante, y más o menos ahí tenemos una reforma. El ministro finalizó asegurando que mantendrá en firme el decreto del modelo preventivo, afirmando que su modelo estaría haciendo bien las cosas y que la ADRES ya estudia el incremento de la UPC. En Bogotá, en 2 bodegas, una ubicada en Los Mártires y la otra en Fontibón, se fabricaban y distribuían medicamentos falsificados. Fueron incautadas 5.700 unidades de pastillas. En las últimas horas fue desmantelada una red de falsificación y venta ilegal de medicamentos en Bogotá. Una denuncia ciudadana permitió a las autoridades ubicar estos inmuebles en las localidades de Mártires y Fontibón, donde realizaban actividades de fabricación, almacenamiento y distribución irregular de los supuestos medicamentos. Durante los allanamientos, los uniformados incautaron grandes cantidades de mercancía que asciende a los 56 millones de pesos. Fueron incautados 5.730 unidades de medicamentos falsificados, como analgésicos, antibióticos, entre otros. Además, cerca de 6.207 unidades de empaques primarios. El INVIMA también determinó que varios de estos productos carecían de registro sanitario o presentaban alertas de riesgo para la salud pública. El Ministerio de Salud denunció un posible conflicto de intereses del nuevo Supersalud Bernardo Camacho por su pasado como interventor en la nueva EPS y pidió la designación urgente de un delegado para tomar decisiones. Esta es la carta donde el ministro de Salud solicita el relevo del nuevo superintendente de Salud Bernardo Camacho, advirtiendo que su cargo previo como interventor de la nueva EPS genera un impedimento por conflicto de intereses según dicta la ley.
Es claro que en el presente caso, al haber ejercido la representación legal de la nueva EPS, dado la calidad del agente interventor ejercida dentro del año inmediato anterior a la posesión del cargo del Superintendente Nacional de Salud, se configura una casual de impedimento frente a todas las actuaciones que puedan surtirse ante esta EPS. El ministro advierte que este vínculo podría comprometer la imparcialidad de la función pública. En consecuencia, solicitó nombrar a un encargado para asegurar la transparencia total en las decisiones. Con el fin de ejecutar el nombramiento de un Superintendente Nacional de Salud encargado que conozca y adelante todas las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que versen sobre la nueva EPS S.A. El ministro de Salud aseguró que busca blindar la vigilancia de la Superintendencia de Salud sobre una de las EPS más grandes del país. Demar Córdoba, director de la Fundación Libertad, entregó para Noticentro 1 detalles de la investigación que recopiló datos históricos sobre la toma del Palacio de Justicia. El abogado Demar Córdoba habló con Noticentro 1 sobre la investigación realizada en Escuela Libertad sobre el asalto al Palacio de Justicia. Aseguró que existe un intento por modificar el relato y según su trabajo, los magistrados no murieron por fuego cruzado ni por acción militar, sino asesinados por miembros del grupo M-19. Ha habido una narrativa alrededor de lo que pasó en Palacio de Justicia indicada para sacar a los victimarios como héroes y a los héroes como victimarios. Córdoba revisó archivos y testimonios inéditos y plantea además que el narcotráfico tuvo una participación directa en el ataque. El magistrado Gaona era perseguido por el cartel de Medellín, por Pablo Escobar. Recuerda que los narcotraficantes en aquel momento, la gente que pertenecía a los extraditables, como se le conocía, estaba Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, ellos decían que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. No se pierda la entrevista completa este jueves 6 de noviembre en Noticentro 1. En medio de la conmemoración de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, Ingrid Betancourt se pronunció. Aseguró que en Colombia no se ha podido romper el vínculo entre política y mafia y que la paz total es un fracaso. La líder del partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, se pronunció este miércoles con motivo del aniversario número 40 de la toma del Palacio de Justicia. Pues yo creo que nos equivocamos en el momento en que nos supimos cortar esas amarres entre el narco y la política. Fíjate que lo que pasó en el Palacio de Justicia hace 40 años es que un grupo guerrillero con obviamente una agenda política se alió a Pablo Escobar. Después vimos cómo mataron a Luis Carlos Galán y vimos cómo era una alianza entre el narcotráfico y la clase política tradicional. Betancourt también se refirió a la política de la paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro. Es tan obvio que es un fracaso. Tenemos guerra por todos lados, violencia por todos lados, empoderamiento de los bandidos. El país se volvió el país más productor de coca del mundo, el 70% viene de acá. Finalmente, la dirigente llamó a recuperar las fuerzas militares como institución fundamental para garantizar el orden y la soberanía nacional. Noticia en desarrollo. Noticentro 1 conoció el expediente de la muerte del joven Jaime Esteban Moreno, presuntamente asesinado en la noche de Halloween. El expediente por el homicidio de Jaime Esteban Moreno contiene las declaraciones que obtuvo la policía minutos después de atender la denuncia por la golpiza al joven estudiante. Según le dijeron a la policía los presuntos implicados en el ataque, los hechos se dieron por un supuesto caso de abuso dentro de la discoteca Before. Usted conoce por qué se presentó la situación, contestó. Fue un caso de intolerancia y según lo manifestado por los capturados, fue porque el señor Jaime Andrés Moreno había intentado abusar sexualmente de la señorita Berta Joana Parra Torres dentro de la discoteca. Esa fue la explicación sobre la golpiza que dieron a la policía, pero también fue interrogado el amigo de Jaime Esteban Moreno, quien dijo que no estuvo con él en el transcurso de la noche, por lo que no sabe los motivos del ataque, pues él se encontró con Moreno solo para salir del bar. Lo que sí relata es que el ataque se inició con un golpe por la espalda. El sujeto masculino, el cual lleva el rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y pantalón negro, Ortiz Suárez, le da un puño a mi amigo por detrás pegándole en la nuca frente al Oxxo y después, junto con el otro muchacho que no capturaron, le propinaron varias patadas en su rostro y otras partes de su cuerpo. La chica de disfraz azul incitaba a que lo siguieran golpeando. Y es que precisamente este miércoles la Fiscalía le formuló cargos a Juan Carlos Suárez, uno de los dos hombres que habría participado en la golpiza.
con puños hasta tumbarlo y ya estando en el suelo le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo. Mientras la señora, que se identificó como Cleidimar Paola Fernández, que vestía de disfraz azul, ella motivaba a que le siguieran pegando. La fiscalía confirmó en la audiencia que aún falta una persona por capturar. Lo golpeó de tal manera que le provocó la caída al piso. Este agresor se encontraba acompañado por otro hombre, persona que emprendió la huida. De igual manera está acompañado de 2 mujeres que se capturaron allí. Suárez no aceptó el cargo de homicidio y mañana la fiscalía solicitará su detención. Sabemos que la Fiscalía General de la Nación tiene un caso muy sólido y que lo va a hacer muy bien. Y posteriormente, pues ya esperar las horas a que capturen a la otra persona involucrada y adicionalmente, pues que se vincule a esta ciudadana que estaba apuntando hacia la víctima, que estaba aupando a sus compañeros de fechoría a cometer este hecho. La fiscalía busca dar con el paradero del segundo presunto agresor. La fiscalía llamó a alias El Costeño y alias El Hermano, señalados como estructuradores del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Elder José Arteaga, alias Chipi o El Costeño, y William González, alias El Hermano, responderán en juicio luego de que la fiscalía los acusara formalmente por ser los articuladores del atentado homicida en contra del ex precandidato y ex senador Miguel Uribe Turbay. Los 2 hombres responderán por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos, y en caso de ser declarados culpables podrían pagar penas que superan los 50 años de cárcel. Según la investigación de la fiscalía, los 2 hombres fueron quienes instruyeron al menor de edad para que disparara contra Miguel Uribe. E incluso en una declaración revelada por Noticentro 1 se reveló que el menor de edad fue amenazado y le pidieron darle 7 tiros en la cabeza al político. En los próximos días iniciará formalmente el juicio contra los 2 hombres. La Procuraduría le abrió indagación al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por su presunta participación en política. ¿Futuro? Esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política. Este trino del ministro de Trabajo sobre las reuniones entre los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe le costó una indagación preliminar de la Procuraduría por presunta participación indebida en política. Se abrirá indagación previa en contra del ministro de Trabajo Antonio Sanguino Páez por las presuntas irregularidades en las que hubiera podido incurrir a raíz de las publicaciones realizadas en su cuenta de X en respuesta al anuncio que se hiciera sobre una coalición entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria. Tras la apertura de la indagación preliminar, el Ministerio Público iniciará con la recolección de las evidencias para determinar si suspende al ministro de Trabajo. El candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, radicó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por lo que él considera traición a la patria. A la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes llegó una nueva denuncia, esta vez del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella contra el presidente Gustavo Petro. El abogado y precandidato lo acusa de traición a la patria, tras señalar que el mandatario ha violado sistemáticamente la ley. El presidente de la República ha violado sistemáticamente la ley, entregando territorios a los grupos narcoterroristas, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder. El precandidato solicita a la comisión un juicio político contra el presidente. Queremos un juicio político y el Congreso de la República, la Comisión de Acusaciones, tiene la responsabilidad histórica de hacer justicia y de no permitir que el presidente de la República siga maltratando y desconociendo la Constitución. En su denuncia señala al mandatario por delitos penales, faltas disciplinarias, violación de topes y financiación irregular en su campaña presidencial e indignidad por mala conducta, tomando en cuenta la resolución del Parlamento Europeo y las cartas escritas por el exministro Álvaro Leiva. El candidato Mauricio Liscano lanzó su propuesta de un centro rebelde con la que busca romper la polarización del país entre el uribismo y el petrismo.
El aspirante presidencial Mauricio Liscano anunció su propuesta de construir un centro rebelde con el objetivo de transformar el panorama político del país y posicionar una alternativa frente a los extremos. El centro no puede seguir siendo un lugar común donde no hayan posiciones, donde no haya debate y donde no hayan propuestas. Es hora de que el centro lidere la política colombiana y para eso necesitamos firmeza, propuestas y ejecutorias. El exministro también hizo un llamado a superar la polarización entre los sectores que representan al expresidente Uribe y al presidente Gustavo Petro, asegurando que el país necesita una visión política capaz de unir y de ofrecer soluciones más allá de visiones ideológicas. El candidato a la presidencia, Iván Cepeda, anunció que la congresista María José Pizarro será su jefa de debate. Frente a la Casa de Nariño, respaldado por los congresistas del Pacto Histórico y quienes conformarán las listas de Senado y Cámara el próximo año, el candidato a la presidencia, Iván Cepeda, anunció que la senadora María José Pizarro seguirá acompañando muy de cerca su campaña presidencial, tras nombrarla como su jefa de debate. Vamos a trabajar, como siempre lo hemos hecho, en tándem para ganar la presidencia y un gran congreso. Ganaremos las elecciones en el 2026 y lo haremos con inteligencia, con amplitud, pero también con una férrea defensa de nuestros principios. Asimismo, hizo el llamado a movimientos y partidos de iniciar con la construcción del Frente Amplio para la consulta de marzo. Deseamos que el Frente Amplio se haga con la más diversa representación política, pero también social. Es decir, que incluya a las fuerzas políticas y también a los movimientos sociales, a sectores gremiales. En su intervención, el también senador le exigió al Consejo Nacional Electoral garantizar sus derechos políticos y que se les otorgue la personería jurídica. El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, decidió retirar su nombre de la lista al Senado por el Nuevo Liberalismo y de la coalición Ahora Colombia, tras un pulso interno por el liderazgo de la bancada. Social en general. El exministro Alejandro Gaviria decidió retirarse de la lista al Senado por el Partido Nuevo Liberalismo y de la coalición Ahora Colombia, tras un pulso interno por el liderazgo de la bancada que involucró a los partidos Mira, Dignidad y Compromiso. Gaviria figuraba como la carta del Nuevo Liberalismo para liderar esta lista al Senado en las elecciones del 2026 dentro de la alianza que integran los tres partidos mencionados. Sin embargo, el dirigente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, anunció que ofrecería la cabeza de la lista al jurista Mauricio Gaona, lo que generó reparos en la coalición por considerar que Gaviria no cumplía con ciertas expectativas por su pasado vinculado con el gobierno anterior. Frente a ello, Gaviria decidió apartarse de la lista y reevaluar su participación legislativa, al menos bajo esta alianza. Sumado a esto, Mauricio Gaona anunció que también rechazó ser la cabeza de la lista de esta colectividad. Un juez le ordenó a la institución académica Fundación San José entregarle a la representante Jennifer Pedraza toda la información que tengan sobre los títulos académicos de Juliana Guerrero. Tras un derecho de petición emitido por la representante Jennifer Pedraza el pasado 29 de agosto y que no había sido respondido por parte de la Fundación San José, el Juzgado 13 Penal Municipal de Bogotá emitió un fallo ordenándole a la institución entregar a la congresista la información académica requerida sobre Juliana Guerrero. Es inadmisible que hayamos tenido que recurrir a la justicia para que la Fundación Universitaria San José, que le entregó irregularmente los títulos de contadora y de tecnóloga a Juliana Guerrero, nos entregue información tan sencilla y tan simple como su asistencia, las notas en sus asignaturas. La representante señaló que pese a la controversia que se ha generado, el gobierno no desiste de la idea de posesionarla como viceministra de Juventudes. Reiteramos a la opinión pública que si el presidente Gustavo Petro y el ministro de la Igualdad, Juan Florián, deciden posesionar a Juliana Guerrero en el viceministerio, nosotros demandaremos y acudiremos a la justicia, pues ella está investigada hoy por la Fiscalía. En los próximos días, Juliana Guerrero estará presentando las pruebas Haber-Pro. Sin embargo, ya reposa en su contra una denuncia por presuntas irregularidades en la obtención de su título universitario. Chocó es el departamento más afectado del país por las lluvias. Las autoridades aseguran que hay cerca de 20 municipios que reportan emergencias que ya dejan más de 83.000 damnificados. El invierno sacude hoy a 20 municipios del Chocó. Las calles se volvieron ríos que arrastran techos, madera y sueños. Algunos caseríos parecen islas perdidas. Eso fue a las 3 de la mañana y a esta hora mira cómo está Unión Cuití. Las corrientes son peligrosas y en algunas zonas apartadas no hay forma de salir.
Entre el lodo quedaron camas y electrodomésticos. Las casas de madera, los cultivos y varios animales fueron arrasados por el agua. Pues lo lamento, comunidad Unucuiti, estamos preocupados, la gente porque está inundado. Lastimosamente, el día de la creciente teníamos un emprendimiento acá en el malecón, a orillas del río Atrato y Andátira, como pueden ver. Se nos dañó la nevera, la licuadora se nos fue agua abajo, la silletería, las mesas, todo pues lo perdimos, lo mismo le pasó al vecino. Las corrientes son peligrosas y en algunas zonas apartadas no hay forma de salir. Entre el lodo quedaron camas y electrodomésticos. Las casas de madera, los cultivos y varios animales fueron arrasados por el agua. Desde el municipio de Atrato hacemos un llamado al gobierno nacional para que fije su mirada en nuestro municipio. Hubieron muchas comunidades afectadas a causa de la fuerte ola invernal. El río sigue creciendo sin freno y varias poblaciones están incomunicadas. En algunos espacios no hay electricidad, señal y descanso. Solo lluvia, que no cesa, y un pueblo que resiste mientras el agua sigue subiendo. La Defensoría del Pueblo alertó sobre las alertas vigentes que existen en el Departamento del Atlántico por la presencia de bandas criminales transnacionales como el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. De acuerdo con una alerta vigente de la Defensoría, los grupos de multicrimen transnacionales tendrían presencia en Barranquilla y en los municipios de Galapa, Soledad, Malambo y Puerto Colombia. Así lo sostuvo Iris Marín, defensora del pueblo. Bien, hay grupos transnacionales que hacen presencia especialmente en los lugares urbanos. El cartel del Sinaloa, el cartel de los Balcanes, el Tren de Aragua, entre otros. El gobernador del Atlántico anunció un consejo de seguridad para analizar la advertencia. Lo del cartel de Sinaloa en nuestro territorio, pues obviamente que es motivo de preocupación. Se concluyó que Barranquilla genera interés en las economías ilícitas y el microtráfico, asimismo en la salida de mercancías ilegales. El ejército investiga el secuestro de un patrullero de la policía por las disidencias de las FARC en límites entre el Cauca y el Huila. El uniformado viajaba con permiso a Popayán para conocer a su hijo recién nacido. Buenas tardes, mi nombre es Harold Luis Ricardo Martínez, tengo 30 años, fui capturado el 31 de octubre. Con estas palabras se confirmó el secuestro del patrullero Luis Ricardo Martínez, adscrito al Departamento de Policía de Arauca. La tragedia personal se suma a la criminalidad. Él viajaba de civil para conocer a su hijo recién nacido, un encuentro que jamás se dio. Fui retenido por el frente de Dagoberto Ramos de la FAREP. Su destino era Popayán, donde su esposa lo esperaba junto a su bebé. Pero el viaje, que inició el 29 de octubre, terminó en un retén ilegal en el Huila, donde fue secuestrado. En la verificación iniciada el 29 de octubre del presente año, se pudo determinar que el funcionario se encontraba de permiso. Además, que su última comunicación con la familia se desarrolló desde el municipio de Obo, Huila. La policía dispuso un equipo para atender a la familia y responsabilizó directamente a las disidencias de las FARC por la integridad y la vida del patrullero e instó a su liberación inmediata. Bogotá. La inseguridad en Bogotá aumenta y se ve reflejada en las cifras. En lo que va corrido de este año, los casos por lesiones personales durante las madrugadas de viernes, sábado y domingo han aumentado en un 18.9%. A pesar de las medidas implementadas por la Alcaldía de Bogotá, como el decreto 293 para frenar la violencia en horarios nocturnos, los casos de lesiones personales durante las madrugadas de los fines de semana aumentaron un 18.9% en lo que va de este año. El decreto que expedió la administración del alcalde Galán no funcionó. ¿Y por qué? Se nos vienen presentando más riñas y más lesiones personales. Las cifras evidencian que lejos de disminuir los hechos violentos en las noches de rumba, estos continúan en ascenso. Un comparativo que hemos hecho del año pasado, entre enero y septiembre, se presentaron más de 1.000 casos. A este año, en el mismo periodo, hay más de 2.000 casos. Mientras tanto, ciudadanos aseguran que la intolerancia y la falta de gestión por parte del distrito son factores que impulsan las riñas en la ciudad y los actos de violencia. La falta de acción por parte del distrito frente a acciones de convivencia es muy notoria. Eso lo vemos en distintos lugares y estos son los resultados. Puede ser por el tipo de la ciudad, todo se mueve muy rápido. Todo es muy dramático acá, entonces por eso lleva
a que la gente sufra de ese tipo de eventos. Las cifras retratan que Bogotá se encuentra crítica en materias de seguridad. La inseguridad no da tregua en la capital del país. En lo que va corrido del año, en Bogotá se han reportado 5.000 robos de bicicletas, lo que da más o menos unos 21 robos diarios. Bogotá enfrenta una grave crisis de seguridad que está afectando a los ciclistas. De enero a septiembre hubieron 5.000 hurtos de bicicleta, según la Fiscalía General de la Nación. Eso quiere decir que son 21 bicicletas que se roban a diario en Bogotá. Si la tendencia continúa, la capital podría cerrar el año con más de 7.500 casos. Las localidades con más denuncias son Suba con 771 casos, Engativá con 703 y Kennedy con 700. Zonas donde los ciclistas se han convertido en blanco frecuente de los delincuentes. Ahí debajo de los puentes hay una 80 con 30 escuela militar. Es mortal la mano de personas recicladores o fumadores y atracan. Ya en horas de tarde ya no trabajo. Yo trabajo por lo tanto en aplicación. Soy usuario de Rappi, pero ya después de las 4 o 5 ya no me voy a trabajar a esas horas de la tarde. Lo más preocupante es que algunos de estos robos terminan en tragedias, así como el reciente asesinato de Alejandro Ladino, conocido como Chucho, ocurrido el pasado 31 de octubre en Engativá, cuando fue atacado por robarle su bicicleta en el puente peatonal de la avenida Boyacá con calle 80. Regiones. La Contraloría abrió investigación sobre la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma y un convenio entre estas dos instituciones que tiene irregularidades en un millonario contrato de arriendo y traslado de estudiantes. Luego de conocerse el convenio de arrendamiento entre las universidades del Atlántico y Autónoma por las obras que se adelantan en una de las sedes de la institución pública, la Contraloría del Atlántico anunció la apertura de una indagación, dado que miembros del Consejo Superior de la Autónoma denunciaron que para habilitar las aulas, sus estudiantes recibirían algunas clases de manera virtual. Se ordenó a la Subcontraloría del Departamento del Atlántico, que es la oficina líder en los temas de denuncia ciudadana, que se abriera oficiosamente para hacer las averiguaciones y hacer una revisión de este contrato a ver si merece algún tipo de reproche desde el punto de vista fiscal. El gobernador aseguró que para celebrar el convenio, la Autónoma ya habría estudiado la situación. Si ellos toman esas decisiones porque tienen esto estudiado. De esa manera, ayudamos a la Autónoma, que tiene en estos momentos serias dificultades. El convenio suscrito supera los 832 millones de pesos. El sobrepeso no es solo una cuestión de estética. ¿Sabía que también puede afectar su vida sexual? Expertos revelan el trauma oculto del sobrepeso y su conexión directa con el apetito sexual. El sobrepeso es la enfermedad silenciosa más ligada a los problemas sexuales. El 80% de las personas que tienen sobrepeso y obesidad en algún momento de su vida van a tener una dificultad con su sexualidad. Los hombres, dificultad para tener una erección, dificultades para conectar con el deseo. En el caso de las mujeres, disminución del deseo y dificultades para la lubricación. No normalice la falta de apetito y reconozca los primeros signos. Que se me hayan disminuido las ganas de querer tener actividad sexual, es decir, si yo antes conectaba 10 veces a la semana y ahora estoy conectando una, eso puede ser muy seguramente un indicador. Le indicamos que coma bien, le indicamos que haga ejercicio y muchas veces utilizamos medicamentos para que baje de peso. Recuerde que la salud sexual impacta directamente en su calidad de vida. Los médicos recomiendan un trabajo integral y atacar primero el sobrepeso. Está en riesgo el funcionamiento de la refinería Reficar por deudas de impuestos con la DIAN. Ecopetrol evalúa un proceso jurídico para evitar embargos. En un hecho sin precedentes, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN efectuará un cobro coactivo por más de 1 billón de pesos a la refinería de Cartagena. El proceso que adelantaba la entidad de impuestos desde hace varios meses por concepto de pago de IVA por la importación de combustibles ya había sido advertida por la Unión Sindical Obrera. El cobro por embargo pone en riesgo la situación financiera de Reficar y entredicha la operación de la refinería de Cartagena, lo que puede generar un desabastecimiento de combustible, sobre todo en la costa caribe colombiana. Desde la Unión Sindical Obrera se analiza el tema, al igual que Ecopetrol y la refinería de Cartagena, que a través de un oficio ya puso una tutela a la orden impuesta por la DIAN. En la argumentación ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Cartagena se argumenta el riesgo económico en que se puede ver envuelta la empresa y las afectaciones para millones de usuarios. El Gobierno Nacional presentó su propuesta para el aumento del salario mínimo para 2026 en 1.800.000 pesos, una cifra que refleja el incremento más alto de los últimos años.
El gobierno nacional presentó su propuesta para fijar el salario mínimo del próximo año en 1.800.000, una cifra que representaría un aumento histórico frente al monto actual. El ministro Armando Benedetti aseguró que el incremento es el resultado de las políticas laborales impulsadas durante la administración del presidente Petro. Cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia, el salario mínimo estaba en menos de 1 millón. Este año puede terminar en 1.800.000 y un trabajador gana el 100% de sus festivos y domingos. La clase media tiene que entender que elegir candidatos de clase alta no los beneficia a ellos. Sin embargo, detractores calificaron de populistas las afirmaciones. A este gobierno corrupto y politiquero no le importa subir el salario de manera irresponsable. Quieren comprar como sean las elecciones del 26 y pagar favores. Populistas. Benedetti también envió un mensaje a la clase media advirtiendo que elegir a candidatos de clase alta no los beneficia. La academia y los gremios rechazaron la propuesta del gobierno nacional sobre el aumento del salario mínimo para 2026. Aseguran que es una propuesta desproporcionada que traerá efectos adversos sobre la inflación. Las voces de rechazo sobre el ajuste al salario mínimo del próximo año de 1.800.000 pesos no se hicieron esperar y diferentes actores económicos señalaron que un aumento desproporcionado ocasiona presiones sobre la inflación, generando más costos para la producción nacional, que en última se traslada los incrementos al consumidor final. Pensemos en un comerciante pequeño, en un microcomerciante, que tiene unos márgenes de operación muy pequeños, usualmente entre el 2 y el 3%. Si el salario mínimo aumenta en 11%, que es el costo de operación fundamental, pues no le queda otra alternativa a ese microempresario, sino trasladar ese aumento salarial al consumidor final a través de mayores precios. De llevar a cabo esta medida, el Banco de la República no bajará sus tasas de interés por mayores presiones sobre la inflación. Lo único a lo que lleva es a un deterioro mayor de la economía colombiana. Este tipo de incrementos desbordados en el salario mínimo normalmente traen como consecuencia una presión adicional sobre la inflación, elevan las expectativas en materia de precios y al generar esto impiden que el Banco de la República siga bajando las tasas de interés y motivando la reactivación económica. Varios gastos del país están indexados a la inflación como los arriendos. Esto generaría nuevas presiones inflacionarias por todo su efecto indexación, por ejemplo, sobre el arriendo, sobre el transporte, entre otros, que en suma pues encarecería toda la canasta familiar. Se pide apartar las decisiones económicas de los temas políticos. No convirtamos la economía en un argumento populista para separar a ricos y a pobres. Aquí todos somos colombianos, aquí todos somos empresarios y necesitamos trabajar para que las políticas sean serias, rigurosas y sostenibles. Coinciden en llevar el tema de forma técnica a la mesa de concertación salarial. El Ministerio de Agricultura instó al Congreso Nacional a sacar adelante el proyecto de jurisdicción agraria. La disputa por el proyecto de jurisdicción agraria que hace trámite en el Congreso de la República se mantiene. Nuevamente, la plenaria de la Cámara de Representantes aplazó la discusión y aprobación de la iniciativa, la cual busca cambios al actual modelo de justicia para los procesos agrarios, donde se incluye la titulación de tierras, predios baldíos, restitución, entre otros. El gobierno hizo un llamado legislativo al señalar que el proyecto es clave para resolver cientos de líos jurídicos en el campo colombiano y reglamentar el proceso de paz. Requieren con urgencia que el Congreso de la República reglamente esa aspiración del acuerdo de paz y de más de un siglo de lucha agraria en Colombia. La justicia agraria es fundamental para sustraer la violencia del campo colombiano. Sin embargo, se mantiene la controversia al considerar que este proyecto elimina la fase judicial para que sea la Agencia Nacional de Tierras la que defina los procesos agrarios. Para la Sociedad de Agricultores de Colombia, esta iniciativa es incoherente, ya que va en contravía de lo que se firmó en el acuerdo de paz. Hacemos un llamado al Congreso de la República para que se respeten esas garantías judiciales que vienen en el Decreto Ley 902 del 2017. No tendría ningún sentido que el gobierno nacional sea el que haga las investigaciones, el que lleve estos procesos agrarios y que también sea el mismo gobierno nacional el que termine decidiendo sobre los mismos. Será el Congreso quien decida. La defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, presentó un nuevo paquete probatorio sobre la compra de un apartamento a su nombre en el norte de Bogotá.
Ante la Fiscalía General de la Nación, la defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, radicó lo que será el paquete probatorio sobre la compra de un apartamento en el barrio El Chicó, en la capital del país. Allí se busca esclarecer el proceso y desvirtuar los cuestionamientos que ha girado en torno a la adquisición de ese predio. La defensa ratifica que el apartamento 901 fue adquirido de forma legal y no involucra las cuentas de Ecopetrol. Por supuesto, vamos a seguir realizando todas las actividades defensivas necesarias para corroborar la tesis defensiva, incluyendo la legalidad de los recursos de donde provienen estos montos, los créditos financieros que ya se han establecido y cómo no existe ninguna irregularidad al interior de Ecopetrol tendiente a favorecer a cualquier ciudadano. La contratación de la empresa Ecopetrol bajo la dirección del doctor Ricardo Roa siempre ha sido impoluta. El proceso continuará su curso. Las empresas colombianas aumentan sus inversiones en tecnología con el fin de impulsar la transición energética en el país. Dinero inteligente. Con el fin de contribuir con la transición energética, pero sobre todo generar canales de eficiencia para una mayor productividad, las empresas fortalecen sus inversiones en infraestructura tecnológica. Evolución en la industria de centros de datos e inteligencia artificial es parte de los desafíos. La clave es digitalizar la descarbonización. Y en este sentido, la infraestructura tecnológica pues no solamente va a ser la transición energética, sino que impulsa realmente a tomar decisiones basadas en datos, integrar energías renovables, almacenamientos y eficiencias como tal de un mismo sistema conectado. Las inversiones en este frente superan los $100 millones al 2030. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia llegó a una cifra récord en la jornada de este miércoles. Una nueva jornada positiva para la Bolsa de Valores de Colombia se registró este miércoles, donde el índice de capitalización Colcap sigue marcando máximos históricos. En la rueda de negocios, el principal indicador de la plaza bursátil subió a las 2.035 unidades, lo que representó un alza del 0.86% frente a la sesión anterior. Las razones de la valorización en la bolsa se explican por el bajo precio de las acciones y la disminución de tasas de interés que se dio en la primera parte del año. Los títulos que más subieron fue Grupo Sura, Grupo Aval y preferencial Grupo Argos. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.839 pesos con 47 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.830 pesos y la venden entre 1.870 pesos. Un euro cuesta 4.432 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $4 con 13 centavos. El precio interno se cotizó a 3.022.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 62 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 53 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,86% a 2.035 puntos. En un serio problema se metió el director local de la organización Miss Universo en Tailandia, Nawat Itzaragrasil. Esto en medio de una actividad del certamen que busca elegir a la mujer más bella del mundo. Aseguró frente a las demás candidatas que la representante de México, Fátima Bosch, no estaría participando activamente de los eventos programados, algo que la mujer negó tajantemente. Because I got the report directly because she don't do anything she don't like, and she asked for the National Director Mexico. Because National Director Mexico now, police kick him out from the country already, and he leave the message like this. It's not polite. It's not good. It's a damage for the queen. If you follow the order from your National Director, you are damaged. Después de pedirle respeto al empresario, se retiró del salón y en solidaridad sus compañeras también hicieron lo mismo frente a lo que consideraron un acto misógino e irrespetuoso. No tengo miedo de alzar mi voz. Estoy aquí más fuerte que nunca. Yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar. Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca. Yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí a hacer una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas. El presidente de la organización a nivel mundial, Raúl Rocha, lamentó lo sucedido, afirmando que el implicado será separado de las actividades de la edición 74 de Miss Universo debido a este incidente.
mi gran indignación y repudio a Nahuatl por la agresión que hizo en público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además de resaltar el gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidar a una indefensa mujer, tratando de silenciarla y excluirla. Basta, Nahuatl. A toda mujer en el mundo se le debe de respetar. A 15.000 kilómetros de distancia de Bangkok, en Ciudad de México, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también reprochó el suceso. ¡México! Ella vive esta agresión y muy dignamente dice no estoy de acuerdo. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Yo digo luego en los eventos públicos. Tras el escándalo, al empresario le tocó salir a ofrecer disculpas y frente a un número considerable de medios de comunicación lloró, asegurando que nunca quiso maltratar verbalmente a la concursante. Sin embargo, como las redes no perdonan nada y de cara a las demás actividades de la edición 74 del concurso, tendrá que alejarse siendo él quien organizó esta versión en la que la colombiana Vanessa Pulgarín nos representa. ¡Vanessa Pulgarín, Colombia! En 2025, El Principito, la historia que hizo mundialmente famoso a Antoine de Saint-Exupéry, cumple 82 años, motivo por el que en Colombia se le hace un especial homenaje a través de la primera experiencia inmersiva del país inspirada en el legendario personaje. A través de un completo recorrido no solo se podrá conocer momentos clave de la vida del también piloto, además entender el mensaje detrás de la historia que ha sido traducida a más de 500 idiomas y dialectos. Se van a encontrar un espacio mágico, un espacio inmersivo donde pueden revivir un poco unos apartes del libro a través de un video que es un espacio inmersivo y van a encontrarse con varios spots instagramiables. Cerca de 10 estaciones componen esta experiencia instalada en la terraza del Centro Comercial Gran Estación en el occidente de Bogotá. Todo lo que van a ver en el recorrido está 100% curado por la casa matriz en Francia. Toda la línea gráfica es la línea gráfica oficial del Principito en Francia, entonces eso lo hace mucho más especial. Allí los personajes cobran vida para acompañar la experiencia. Tenemos pues el Principito, el piloto, la Rosa, que todo el tiempo están interactuando pues con el público para enseñarle también más acerca de qué trataba de mostrarnos el autor a través de su libro. Sin duda, una oportunidad de acercarse desde lo sensorial a uno de los fenómenos literarios más importantes de la historia moderna. En Kenia, las vacas están siendo reemplazadas por camellos en zonas rurales afectadas por la falta de lluvia, donde desde abril no cae ni una gota de agua. Estos animales pueden pastar sobre hierbas secas, pasar más de una semana sin agua y producir hasta 6 veces más leche que las vacas, lo que los convierte en una opción cada vez más necesaria para la economía del norte de Kenia, una zona particularmente vulnerable a las sequías constantes. Las muertes de cientos de reses han llevado a evaluar la opción de cambiar por completo a las vacas por los camélidos.